3. Hola jóvenes de Ministerio Palabra y Espíritu, quiero este día poder compartir contigo una pequeña cápsula y sobre todo pues que sea de bendición para ti, ¿verdad? Y quiero hablarte acerca de los pensamientos, ¿verdad? Y he llamado a esta cápsula Aquí empieza todo. Y es que nos mencionan de que los pensamientos es la capacidad que nosotros como humanos tenemos de formar ideas, de poder representar de alguna forma nuestra realidad, ¿verdad? Y es que aquí es donde nosotros tenemos nuestra creatividad, nos hacemos preguntas, donde surgen nuestras ideas, donde muchas veces quizá analizamos ciertas situaciones e inclusive, ¿verdad?, lo utilizamos para poder hacer crítica y todo esto. Y es que fíjate que la palabra del Señor nos menciona en Marcos 7:21, en la versión Dios habla hoy, y dice: porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y mira lo que la palabra nos menciona, nos enseña y nos revela, de que dentro de nuestro corazón, dice, pueden surgir, ¿verdad? Salen los malos pensamientos. Y esta vez quiero compartirte esto, porque muchas veces nosotros quizá en todo este tiempo que ha transcurrido, lo que más tenemos ahora, ¿verdad?, es tiempo libre. Lo que más en algún momento pues tenemos esos tiempos a solas, tenemos esos momentos en que los aprovechamos según nosotros para poder pensar, para poder decir, ay, bueno, ¿qué pasaría? Y en nuestra mente, ¿verdad?, en nuestra cabeza muchas cosas pueden surgir, pero muchas veces no nos damos cuenta que esos pensamientos quizá no son de acuerdo a la palabra del Señor o no son de acuerdo al propósito que el Señor tiene para nosotros. Y es que fíjate que en 2 de Samuel 11:1 en adelante, ¿verdad?, nos menciona acerca de una historia con respecto al rey David. Y es que resulta que el rey David, en aquel tiempo, el pueblo se encontraba en guerra, ¿verdad? ¿Y cuál era la posición del rey David? Él tenía que salir a combatir, tenía que salir al frente de su ejército, y él hizo todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que el rey David empezó como a coordinar, ¿verdad?, al ejército, los mandó, pero él decidió quedarse a descansar, ¿verdad? Luego nos menciona la Biblia que cuando él despierta de una siesta, él sale a pasear en su terraza y se da cuenta y ve a una mujer hermosa, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y él en ese momento, él actuó, por decirlo así, de una manera que no era agradable delante del Señor, no era la manera correcta que él tuvo que haber tomado. Y entonces dice la palabra del Señor que el rey David se quedó descansando y luego todo ese pecado a él le trajo un montón de consecuencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a analizar esto, ¿verdad? ¿Qué era lo correcto que tenía que hacer el rey David? Él tenía que salir, ir con su ejército y decir, bueno, yo voy al frente de esto y tengo que apoyar a mi equipo, tengo que apoyar a mi ejército y estar delante de él. Y él hizo todo lo contrario, ¿verdad? Y muchas veces, quizá de alguna manera sin darnos cuenta, tomamos la actitud del rey David, ¿verdad? Tal vez a nuestro alrededor hay una guerra, hay situaciones difíciles en las que nosotros podemos actuar, podemos dar a conocer de la palabra del Señor a alguien, ¿verdad? En tu familia, tus amigos, tú puedes hablarle a alguien y poder detener alguna situación difícil en su vida, y muchas veces preferimos quedarnos a descansar y decir, no, voy a descansar un momento, y estamos haciendo lo mismo que el rey David, ¿verdad? Y en esa situación, el enemigo aprovechó ese descanso que tuvo el rey David para poder empezar a utilizar en sus pensamientos, ¿verdad? Él vio a esa mujer y en su corazón la deseó, y él cometió pecado delante del Señor, pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera detenido esos malos pensamientos? Te lo voy a repetir, y dice en Marcos 7:21, ¿verdad?, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Entonces, cuando nosotros detenemos esas malas sensaciones, detenemos esas tentaciones en nuestro corazón, también estamos deteniendo en nuestra mente, ¿verdad?, los malos pensamientos. Y si en algún momento tú has tenido un mal pensamiento o hemos tenido un mal pensamiento que sabemos y estamos conscientes que no es agradable delante del Señor, pidamos perdón y digámosle, Señor, yo no quiero tener esos pensamientos, no quiero fallarte, no quiero que el enemigo aproveche esas situaciones, aproveche esos pensamientos para tal vez acusarnos, o inclusive, ¿verdad?, que nosotros podamos tomar decisiones incorrectas
todo por un mal pensamiento. Y entonces dice en Proverbios 4:23, en la nueva traducción viviente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y mira que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Y nos dice que debemos de cuidar nuestro corazón, debemos de cuidar lo que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón, de qué manera nosotros estamos alimentando nuestro corazón, porque dice que de él depende el rumbo de nuestra vida. Y adicional a esto, pues quiero mencionarte que muchas veces, te mencionaba al inicio, que en nuestra cabeza, ¿verdad?, empiezan los pensamientos, y es que cuando nosotros empezamos a tener malos pensamientos, eso afecta nuestras emociones, ¿verdad? Tal vez empezamos a tener malos pensamientos, a decir, no, quizá yo fracasé en esto, fallé en esto, en lo otro, no sirvo para esto, tal vez no soy de utilidad, no sé, en tu familia, en la iglesia, en donde quiera que nosotros nos movamos, y empezamos a afectar nuestras emociones, ¿verdad? Nos empezamos a frustrar, empezamos a caer en depresión, y en ese momento nosotros estamos, por decirlo así, debilitados para poder tomar una mala decisión, que fue lo que le pasó al rey David. Si él no hubiera estado descansando en tiempo de guerra, que era momento de moverse, de poder accionar, de poder salir de su casa y decir, yo voy a ir a combatir esa guerra, si él hubiera tomado otra decisión, hubiera sido otro pensamiento el que él hubiera tenido, en ningún momento hubiera elegido una mala decisión, y mucho menos, ¿verdad?, lo hubiera podido llevar a tomar una acción incorrecta delante de Dios. Entonces, este día quiero preguntarte realmente, que nosotros seamos sinceros con nosotros y nos hagamos esta pregunta: ¿de qué estoy alimentando mi corazón? ¿De la palabra de Dios? ¿Será que la estoy alimentando con oración? ¿Será que la estoy alimentando de poder compartir eso que Dios ha puesto en mi vida con otras personas que necesitan también escuchar la palabra del Señor? O al contrario, tal vez estamos pasando tanto tiempo libre que empezamos a alimentar nuestro corazón de cosas que no valen la pena, de pensamientos que al contrario nos ayudan, en lugar de acercarnos a Dios, nos ayudan a alejarnos de Él, nos ayudan a olvidarnos de las promesas que Él ha tenido con nosotros. Y otra cosa, que nosotros debemos de practicar mucho el dominio propio, ¿verdad? Debemos de saber y estar conscientes de que si yo sé y me estoy dando cuenta que me estoy alejando de Dios y estoy fallándole al Señor, le estoy desagradando con mi manera de vivir, yo empezar a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero tener dominio propio con mis pensamientos, mis emociones, con mis decisiones y la manera en que yo voy a manejar y voy a tomar el rumbo de mi vida. Y la última, dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y pongámonos a pensar, ¿de qué nos rodeamos? ¿De qué te estás rodeando tú en tu casa? ¿De qué te estás rodeando en todo este tiempo que estamos pasando? ¿Será que nos estamos rodeando de cosas buenas? ¿Será que en realidad estamos tomando en cuenta la palabra del Señor en las diferentes transmisiones que como iglesia nos están trasladando, que estamos recibiendo? ¿Será que en realidad estamos diciendo, no, esto me da igual, no me importa? Sino que de veras, como dice acá el versículo que te acabo de leer, que cuando nosotros dice vivimos en la carne, ¿en qué pensamos? En las cosas de la carne. Pero cuando empezamos a vivir en el Espíritu, empezamos a pensar en cosas del Espíritu. Empezamos a decir, bueno, yo necesito más de la palabra de Dios. Que alguien no tenga que decirte, mira, lee la Biblia, sino que tú puedas tener en tu corazón ese deseo de decir, bueno, yo quiero aprender de la palabra de Dios, quiero leer más de la Biblia. Y con esto, créeme que cuando tú puedas toparte con alguien que en realidad tú te des cuenta que necesita de Dios, tú puedas tener una palabra de aliento para ese joven, para esa señorita. Incluso en tu familia pueden haber jóvenes que no conocen de Cristo y que quizá el enemigo está atacando sus pensamientos, pero tú tienes la oportunidad en tu mano de poderle enseñar y decir, mira, la palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestro corazón, porque de él depende el rumbo de nuestras vidas. Y que más adelante nosotros no podamos decir, yo hubiera podido hablarle del Señor, yo hubiera podido compartirle a él de la palabra de Dios y quizás no lo hicimos. Y tal vez vemos a esas personas tomar malas decisiones que en algún momento pudieron haberse cambiado, ¿verdad? Entonces, espero que esto haya sido de bendición para tu vida,
Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas que tú puedas compartir, no solamente estas cápsulas, sino que tú también puedas tener tu propia palabra del Señor y enseñar, ¿verdad? Aparte de todo esto, qué es lo que Dios quiere para tus vidas. En el nombre de Jesús te bendigo.